¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre detalles que hasta ahora no conocíamos sobre la Superliga, sobre cómo se construyó el proyecto, sobre las dudas que ya tenían desde el principio los 12 equipos fundadores y que al final han afectado sobre todo a los ingleses para que este proyecto de la Superliga terminase fracasando cuando apenas llevaba activo 48 horas o incluso menos. Lo vamos a hacer gracias a dos artículos, uno del New York Times y otro de la agencia Reuters, dos de los medios de comunicación que más y mejor información han dado sobre este proyecto, sobre la Superliga. Os voy a dejar los dos artículos en mi cuenta de Twitter, ya sabéis que me podéis seguir ahí, también apoyar el canal suscribiéndoos y dejando vuestro like si os gustan este tipo de vídeos. Vamos ya a conocer la historia que hay detrás de la creación y el fracaso de esta Superliga Europea de Clubes. Esta es la historia de cómo se construyó y cómo se desmoronó la que iba a ser la mejor competición del mundo, capaz de mover más de 3.500 millones de euros, el campeonato que iba a salvar el mundo del fútbol, pero que no ha aguantado en marcha ni 48 horas. Una historia digna de una película de Hollywood que a lo mejor no tardamos en ver en Netflix si los 12 fundadores de la Superliga deciden vender los derechos para paliar las pérdidas por la pandemia. Una historia de egos e intrigas, avaricia y ambición, reuniones secretas y almuerzos privados, finanzas internacionales y luchas internas. Un proyecto que quería cambiar el mundo del fútbol para quitarle poder a la UEFA, una federación que ha tenido presidentes corruptos ya condenados y que no es mejor que la FIFA, capaz de otorgar un mundial a Qatar y no rectificar pese a conocerse que sus votos fueron comprados. Un proyecto, el de la Superliga, que ha acabado sucumbiendo ante el gobierno de Boris Johnson y las presiones que han provocado los aficionados ingleses con sus protestas frente a los estadios del top 6 de la Premier. Una historia que tiene como protagonistas a los dueños americanos de varios clubes ingleses que, según el presidente de la Superliga, no querían ganar dinero, pese a que, por ejemplo, la familia Glazer, dueña del Manchester United, ganó en dividendos 20 millones de euros en 2017, según el diario El País. Una competición en la que se lleva trabajando 3 años, pero que ante la presión de la aprobación de la nueva Champions tuvo que ponerse en marcha sin que todos los socios estuviesen convencidos de que era el momento correcto. Una idea pensada para triunfar que comenzó a desmoronarse cuando Joan Laporta admitió ante Javier Tebas que el FC Barcelona se uniría a otros 12 equipos para crear una competición que cambiaría el fútbol europeo. Equipos que cada pocos años lanzaban un plan similar al de la Superliga, pero que nunca se materializaba gracias a que la UEFA les daba más poder y más dinero. Ante la amenaza, Tebas tomó la iniciativa para alertar al fútbol europeo. Ceferín estaba desconcertado. Solo unas semanas antes, su amigo íntimo y aliado, Andrea Agnelli, le había asegurado que la Superliga solo eran rumores. El presidente de la UEFA necesitaba asegurarse, así que llamó a Agnelli, pero no le contestó. Como amigo de la familia y padrino del hijo menor de Agnelli, Ceferín envió un mensaje de texto a la esposa del italiano, pidiéndole que su marido le llamara urgentemente. El presidente de la Juventus y de la ECA tranquilizó a su amigo y aceptó emitir un comunicado conjunto para poner fin al tema. Tras un par de llamadas más, Agnelli apagó el teléfono y no volvió a responder. Ceferín recibió 2 llamadas más que hicieron que se diese cuenta de la gravedad del asunto. Un club inglés y uno español le informaron de lo que ocurría y le confirmaron que ellos habían decidido aceptar la propuesta, pero querían mantener buenas relaciones con la UEFA. A la hora del almuerzo del domingo ya se conocía la lista de 12 equipos fundadores que iban a crear la Superliga. Ceferín comenzó a llamarles la sucia docena. Desde España, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Desde Italia, Juventus, Milán e Inter. Y en Inglaterra, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool y Chelsea. Como no todos habían tenido la misma importancia durante la creación del proyecto, algunos ocupaban escalas diferentes en el organigrama. Por ejemplo, Manchester City y Chelsea, que se habían enterado el viernes de que el plan se había puesto en marcha y tenían que decidir en un día o 2 si estaban dentro o fuera. De los clubes que no aceptaron, Paris Saint-Germain y Bayern fueron los que ayudaron a la UEFA y a las ligas nacionales a preparar el plan para contraatacar.
Cuando se enteraron de que se haría un comunicado para oficializar la creación de la Superliga, planearon hacer una declaración que desautorizase el proyecto, pero antes de que pudieran hacerlo, se filtró la noticia. Desde ese momento comenzaron las protestas públicas, sobre todo en Inglaterra, donde los aficionados se mostraron contrarios a esta idea. Esto era precisamente lo que temían algunos de los involucrados en el proyecto. Este no es el momento de hacerlo, advirtió uno de los ejecutivos de los fundadores, sugiriendo esperar hasta el verano para ponerlo en marcha. Florentino Pérez aceptó liderar ante la negativa del resto a hacerlo, especialmente de los dueños de los equipos del top 6 de Inglaterra. También les preocupaba lo que al final acabó dinamitando el proyecto: la falta de esfuerzo por consultar, involucrar o ganarse a los aficionados, los jugadores o los entrenadores. Tras la firma de los 3 últimos equipos, Chelsea, Manchester City y Atlético de Madrid, y el respaldo económico de JP Morgan, Joel Glazer, copresidente del Manchester United, estaba convencido de que era el momento para poner en marcha la Superliga. Y así lo hicieron. Pasadas las 12 de la noche en España, colgaron un comunicado el mismo en todas sus webs anunciando que nacía esta nueva competición que venía a cambiar el mundo del fútbol. Pero estaba muerta a las 12:10. Decía un ejecutivo involucrado en esta Superliga. Pero fue el lunes cuando de verdad la Superliga se derrumbó. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, mostró su apoyo público a la UEFA, al igual que Oliver Dowden, secretario de Estado para el Deporte en el Reino Unido, que dijo que haría todo lo que esté en su mano para evitar que estos clubes se lleven el juego. Y así lo hicieron, emitiendo una declaración tajante y preparando una reforma que podía incluso obligar a los dueños del top 6 inglés a tener que vender sus clubes. En ese momento, los jugadores de los 12 fundadores también habían comenzado a protestar y a dejar claro que no estaban de acuerdo, como dijo James Milner, jugador del Liverpool, tras su partido contra el Leeds United en la Premier League. Cuando Ceferín comenzó a recibir llamadas de algunos de los equipos fundadores preocupados por las posibles consecuencias, decidió suavizar el discurso que lanzaría más tarde tras los comunicados de salida que emitieron los clubes ingleses. Mientras unos comenzaban a pensar que podrían abandonar el barco, Florentino Pérez defendía el plan de la Superliga en El Chiringuito, un programa que el New York Times define como llamativo y en el que añade faltaron preguntas durante la entrevista sobre los fundadores. Lo que no faltó fue el mensaje de que esta competición llegaba para salvar el fútbol, un lema que nadie en los equipos menos grandes ha comprado y que ha terminado por hacer daño al proyecto. El resto de dueños de los equipos fundadores se asustó y no cumplió con la idea inicial de salir a defender la Superliga en bloque para aumentar el eco de esta gran noticia. Así lo pensaban cuando pusieron en marcha la Superliga. El apoyo del presidente de la FIFA hacia la UEFA, la falta de apoyo externo, incluyendo patrocinadores y cadenas de televisión, y las presiones del gobierno británico acabaron provocando que Chelsea y Manchester City, este último dudoso socio desde el principio, terminaran iniciando un derrumbe que ya nada pudo frenar pese a la reunión de los 12 y las posibles penalizaciones por no cumplir el acuerdo que habían firmado. Una historia que puede acabar con sanciones por parte de la UEFA y entre los propios equipos fundadores, pero sobre la que se hablará durante mucho tiempo, pese a que ahora mismo el proyecto está en stand-by.